y de usted. La identidad de la palabra en El Salvador. En las calles, los mercados, las pupuserías y los hogares de El Salvador, la conversación tiene un ritmo y una cadencia únicos. Es más que un acento. Es la elección fundamental de una palabra para nombrar al otro. El vos. Una forma que no solo designa, sino que define quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos relacionamos. Esta palabra, el vos, es la llave de entrada a la confianza. Es el sello de la autenticidad. Un código lingüístico forjado a fuego lento en nuestra historia. Pero, si el vos es la familiaridad, ¿qué pasa con el solemne usted? En El Salvador, estas dos formas, vos y usted, no solo conviven, sino que bailan un complejo vals social, dictando el respeto, la jerarquía y el afecto en cada conversación. Para mí, el vos es mi lengua. ¿Me entendés? Si alguien me dice tú, suena raro, suena extranjero, a algo que vi en una novela. El vos es de aquí, es ser salvadoreño, es el idioma de la gente. Este documental es una inmersión profunda en esa dualidad. Exploraremos cómo la historia colonial, la cultura y la sociedad salvadoreña moldearon este sistema de tratamiento único, donde el vos marca la cercanía y la identidad, y el usted traza las líneas del respeto y la tradición. Pero nuestra historia la contamos mejor juntos. Antes de empezar este viaje, queremos invitarte a que te unas a esta comunidad. Ayúdanos a desempolvar la historia de nuestras palabras. Así que, ¿qué esperás? Anímate, suscríbete y de paso, dale un me gusta para que más gente se una a descubrir la identidad de la palabra en El Salvador. ¿De dónde viene el vos y por qué se quedó en El Salvador? La consolidación de un sistema tripartito. Para entender por qué los salvadoreños dicen vos, debemos viajar más de 1000 años en la historia del español. El viaje nos lleva de vuelta a la Roma imperial y posteriormente a la España medieval, donde la palabra tenía un significado muy diferente al de hoy. Originalmente, el vos era el plural, pero adquirió un valor singular. Se convirtió en el trato formal y respetuoso para dirigirse a una sola persona, especialmente a los nobles y figuras de autoridad. Era un honor lingüístico. La forma de familiaridad y trato al inferior era simplemente el tú. En la España medieval, tenías esa jerarquía clara. Tú, para el inferior. Vos, para el superior. Pero esta distinción comenzó a colapsar a finales del siglo XIV. ¿Por qué? Por una necesidad social. Cuando el pronombre vos se democratizó, es decir, cuando la burguesía y la gente con menos estatus social empezaron a usarlo entre sí, buscando elevarse, el pronombre se desgastó. Perdió su valor exclusivo de máximo respeto. La aristocracia y la nobleza necesitaban una forma más solemne para reafirmar su estatus. Así, surge la expresión «Vuestra merced», «Su señoría», «Su gracia».
que con el tiempo se acoplaría a usted. Esta nueva forma asumió el rol de máximo respeto. Es en este momento de inestabilidad lingüística, alrededor del siglo XVI, cuando los conquistadores zarpan hacia el Nuevo Mundo. El español que traen a América es un idioma en transición, un paquete que contiene las tres formas: el antiguo vos, el resurgente tú y la recién nacida usted. El destino de estas palabras dependió de la geografía y el contacto con la metrópoli. En los grandes centros de poder, como las capitales virreinales, Lima, Ciudad de México, donde la conexión con la corona y sus modas lingüísticas era constante, el vos terminó perdiéndose, siendo sustituido por el tú para el trato familiar. Pero en regiones menos centrales, como la Capitanía General de Guatemala, donde se encontraba El Salvador, el vos se afianzó. En el territorio salvadoreño, el vos se mantuvo fuerte en el habla de la mayoría de la población, los mestizos, los criollos y la clase popular. Se convirtió en la forma popular y generalizada de trato informal. El tú quedó relegado a las élites que buscaban imitar el castellano peninsular o a la escritura formal. La distancia física y el aislamiento de las principales rutas comerciales permitieron que esta variedad, el voceo, se desarrollara y consolidara a su propio ritmo, lejos de la corrección lingüística impuesta desde Madrid. El vos de El Salvador no es un error, ni un vulgarismo, sino un testigo vivo de la historia, un fósil lingüístico que se mantuvo en uso, evolucionó y se convirtió en la forma natural de comunicación. Sentó las bases de una identidad verbal que hoy es inconfundiblemente salvadoreña, preparando el escenario para la coexistencia social con el usted. La función sociolingüística, la carga afectiva y la identidad del vos frente al usted en la sociedad salvadoreña moderna. Al cruzar el umbral del siglo XXI, El Salvador consolidó un sistema de tratamiento que es a la vez simple y profundamente complejo. El voceo generalizado. Aquí, la elección entre un pronombre y otro no es una regla gramatical, sino un acto social y emocional que define una relación. El Salvador es un país fundamentalmente voceante. El vos es la forma no marcada, la forma por defecto. Si estás en un contexto neutral, decís vos. El pronombre tú es, en la práctica, un ausente en el habla espontánea y coloquial. Nuestro sistema de trato se basa, en esencia, en un contraste polar. Vos para la cercanía y usted para la distancia. El vos es el código de la familiaridad y la solidaridad. Lleva consigo una carga afectiva de calidez inmediata. El voceo salvadoreño, además, tiene su propia cadencia. Se utiliza el pronombre vos junto a las conjugaciones verbales voceantes, generalmente sin diptongo, como en vos y vos tenés. Este ritmo verbal es parte inseparable de la identidad fónica salvadoreña. Frente a la inmediatez del vos, se levanta el usted. Su uso no es opcional. Es una obligación social que marca las líneas de respeto y la jerarquía.
En este contexto, el usted no implica necesariamente frialdad, sino un profundo acto de veneración. Es el lenguaje de la herencia y de la honra. La magia del sistema salvadoreño radica en la alternancia. El paso del usted al vos es un momento simbólico. Es la aceptación de una amistad. Es la señal de que se ha pasado una barrera social. Si tu jefe te dice, dejemos el usted y trátame de vos, te está dando una llave de acceso a un círculo de confianza. Es un permiso social explícito. En El Salvador, el pronombre es un medidor sensible. Una elección equivocada puede ofender. Usar vos con un superior puede ser visto como irrespetuoso, mientras que la elección correcta abre las puertas de la amistad y la pertenencia. La reivindicación del voceo salvadoreño en los medios, la literatura y la identidad en la diáspora. Durante décadas, la academia y las élites, a menudo, miraron al voceo con desdén, tildándolo de incorrecto o vulgar. El ideal de hablar un español neutro o tutear, promovido a veces en la educación formal, chocó con la realidad de las calles. Hoy, esa batalla ha terminado. Asistimos a una reivindicación total. El vos ha dejado de ser el pronombre subversivo para convertirse en el pronombre auténtico. Hoy, en la publicidad, en los programas de radio y en la televisión, el uso del vos es la norma. ¿Por qué? Porque es la forma más directa, sincera y efectiva de conectar con la audiencia salvadoreña. Es el lenguaje del hogar llevado al espacio público. La fuerza del vos trasciende las fronteras de El Salvador. Para los salvadoreños que viven en la diáspora, esta forma de hablar se convierte en un ancla, un poderoso marcador de identidad cultural. Las nuevas generaciones continúan fortaleciendo el voceo. Es una herencia viva. El Salvador ha resuelto su conflicto lingüístico. El vos es la identidad y el afecto. El usted es el respeto inmutable. El sistema salvadoreño es eficiente. Tiene dos formas claras para el singular, con funciones sociales definidas. Mientras que en otros países, el tú compite con el vos, aquí el vos reina. La forma ha sobrevivido a la conquista, a la academia y a la modernidad. El voceo salvadoreño está más sano y más orgulloso que nunca. El lenguaje es más que reglas gramaticales. Es la memoria de un pueblo. El Salvador se apropió de un vestigio del pasado y lo transformó en el idioma de su corazón. Al mantener vivo el vos, el salvadoreño no solo habla, sino que se afirma. Afirma su historia, su calidez y su identidad única en el mundo hispanohablante. El lenguaje es mucho más que un conjunto de reglas. Es la memoria viva de un pueblo. El Salvador tomó un vestigio del pasado colonial y lo transformó, dándole una función social y un significado que hoy nos define. El usted honra la historia y la tradición. Es la frontera del respeto inmutable. Pero el vos es el idioma del alma salvadoreña. Si naciste en esta tierra, vos sabés que esta forma de hablar no es un error ni un modismo,
sino una herencia. Es el acento de la amistad, de la familia, de la autenticidad. Por eso, cuando hablemos, sintámoslo con orgullo. El voz es la bandera que llevamos en la boca. Dale voz. ¿Qué esperas? Déjanos tu comentario aquí abajo. Contamos qué opinas vos de este tema lingüístico que es parte de nuestra historia. Y si te sentís identificado con esta identidad, dale un me gusta y compartí esta nueva aventura.